Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 18 de julio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es El misterio de creer. La cita la encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 5, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Oremos. Padre amado, te damos gracias por testimonios como el de el apóstol Pablo, que iniciando su vida con el nombre Saulo, llegó a ser una persona totalmente diferente de la persona que él había nacido, ¿verdad? Te damos gracias, Señor, porque vemos lo que tú haces en la vida de un pecador, no los esfuerzos que Él hizo por caminar correctamente, porque todo lo que Él tuvo antes de conocerte a ti, lo llegó a considerar como basura, como algo que había obstruido para siempre la verdad y el camino. Así que te rogamos que nos ayudes a nosotros a entender de la misma manera si nos estamos apoyando en cosas que no son y que nos están obstruyendo el conocer más a tu Hijo Cristo Jesús. Todo te lo pedimos para la gloria de su nombre. Amén y amén. Bueno, recordemos que el título del devocional de ayer fue el milagro de creer, ¿verdad? Fuimos retados a entender que la fe salvífica es un don que viene del cielo y que nosotros no podemos fabricarlo, no es algo que nosotros podemos contagiar a otras personas, no podemos controlar, no debemos depender de ningún tipo de metodología, no debemos depender de ningún tipo de experiencias para poder evangelizar a ninguna otra persona. Porque entendemos, como el apóstol Pablo, que no se trata de nuestra elocuencia, no se trata de nuestra emoción o de nuestra pasión. Nada de eso puede llevar a que una persona realmente venga a entender quién es Jesucristo revelado a través de su palabra, ¿verdad? Sino que tenemos que depender que Dios ha puesto poder en el mensaje que es su Hijo Cristo Jesús y obviamente su obra en la cruz del Calvario. Entonces hoy tenemos un título que está relacionado con lo que vimos ayer, pero en este caso, como dije, el título es El misterio de creer. ¿Ya? Entonces vamos viendo a qué se refiere el hermano Oswald Chambers, el autor de este devocional, con este título y con la cita donde Saulo, claro, quien termina siendo Pablo, dice, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿No? Muchos de nosotros entenderemos que aquí se está registrando el testimonio de la salvación de Saulo de Tarso. Y recordemos que su salvación fue una salvación como espectacular. Nosotros quisiéramos tratar de multiplicar eso, pero es que Dios no nos da la tarea de multiplicar cómo Él va a alcanzar a una persona, salvo que tiene que ser por medio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, vamos por ese camino. Dice, por medio del milagro de la redención, Saulo de Tarso fue cambiado instantáneamente de un terco y orgulloso fariseo a un humilde y consagrado esclavo del Señor Jesús. Impresionante. Si alguien dependía de la ley mosaica para pensar que podía justificarse ante el Dios de Israel, que es el creador de los cielos y la tierra, pues aquí tendríamos el mejor ejemplo, Saulo de Tarso, educado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Este hombre era fariseo de fariseos y, como dice, entre sus hermanos los judíos no había alguien que obedecía y honraba la ley más que él, al punto de hasta perseguir a los del camino, es decir, perseguir a los cristianos de
de su tiempo, empezando con su participación en la muerte, el asesinato de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Entonces, veamos qué es lo que deberíamos llevarnos de este devocional en cuanto al misterio de creer. Fíjense, dice, aquello que nosotros podemos explicar pierde todo su sentido de misterio o de milagro. Recordemos que estamos hablando acerca de la fe, del creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, cuando nosotros podemos llegar a explicar cómo se da, por ejemplo, el nuevo nacimiento, o llegar a explicar la metodología, qué es lo que tú tienes que hacer para salvarte, cuando nosotros lo explicamos como si no fuera un gran milagro o como si no fuera un gran misterio, pues entonces nosotros muchas veces podemos como volvernos estorbo o volvernos un impedimento realmente para que la gente llegue a conocer el Señor. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nosotros nos podemos a veces como insistir, como volvernos tan tercos en querer explicar las cosas del Señor? Bueno, dice, las cosas para las cuales encontramos una explicación, ¿qué sucede? Que quedan bajo nuestro control. Y cómo nos gusta a nosotros poder controlar todo lo que nos rodea, empezando con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces dice el hermano que por ello, de un modo innato y natural, tratamos de buscar una explicación a todo. Nos volvemos como si fuera una torre de información y explicación. Una persona quiere que nosotros le expliquemos cualquier cosa de por qué Dios o por qué Él haría esto, dejaría hacer el otro, o por qué Él tiene que requerir que solamente hay un camino, y en nosotros, en lugar de confiar simplemente en el mensaje y decirles la verdad a las personas, tratamos de acomodar todo de forma que podamos llegar a explicar, bueno, qué es lo que Dios quiso decir, qué es lo que Dios en realidad quiso hacer, y nos volvemos como confusos, nos volvemos, como digo, a veces hasta un estorbo en lo que debe ser. Entonces, fíjense esto tan interesante que dice aquí el autor. Obedecer no es algo natural. Bueno, esto lo sabemos porque nosotros más bien nacemos con una naturaleza desobediente, ¿verdad? Estamos siempre en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, al menos, por supuesto, que nos convenga por el momento. Entonces, vamos por aquí. Obedecer no es algo natural, por tanto, es decir, en contraste, ¿no? Desobedecer no es intrínsecamente pecaminoso. Dice, lo que crea el sentido de la desobediencia, o sea, lo que trae la conciencia de que estamos desobedeciendo, o por contrario, lo que crea también el sentido de la virtud moral, o es decir, la obediencia, es únicamente el reconocimiento y aceptación de la autoridad más elevada de quien da las órdenes, ¿verdad? O sea que, miren, nosotros muchas veces no queremos reconocer la autoridad, porque cuando nosotros reconocemos la autoridad, entonces basado desde ese punto de vista de reconocimiento es donde empieza la diferencia entre la obediencia y desobediencia. Por esto es que el hermano nos ha traído a este versículo donde Saulo, cuando el Señor le habló, recuerden, él preguntó, ¿quién eres, Señor? Porque bueno, él estaba dispuesto a obedecer, obviamente él obedecía la ley de Moisés, pero es que él no sabía que se estaba yendo contra la autoridad del Señor Jesucristo, porque él no sabía quién era el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros reconocemos la autoridad del Señor, entonces a partir de ahí es cuando el Señor realmente va a obrar en nuestros corazones lo que es la verdadera obediencia.
Porque si estamos simplemente siguiendo digamos, reglas y pensamos que al ser obediente a reglas o leyes, que con eso basta para agradar al Señor, entonces estamos tristemente equivocados. Porque ninguno de nosotros podría jamás haber obedecido al Padre de la manera que Él requiere que se le obedezca. ¿De qué manera? De todo corazón. Ninguno de nosotros ha podido jamás honrar una ley del Señor, es decir, de todo corazón, como lo hizo el Señor Jesucristo. Por esto es que nosotros necesitamos ser representados. Necesitamos que Jesús sea el abogado y sea nuestra justicia perfecta. Necesitamos que Él interceda por nosotros, que Él sea nuestro único mediador, como dice la palabra, porque si no, no habrá manera de ser salvos. Entonces, como dice el hermano aquí, y espero que habiendo explicado lo que he explicado ahorita, se nos haga más fácil entender, dice, si no es partiendo de esta base, de todo lo que acabo de explicar, todo se convierte en una abstracción, hasta el punto de que el mismo que da las órdenes puede llegar a pensar que el que las desobedece al hacerlo está usando de su derecho a la libertad individual. Esto es, nuevamente, ¿quién está en autoridad sobre tu vida? Si tú crees que tú eres la autoridad final de tu vida, bueno, entonces en el momento que desobedezcas algunas cosas, pues lo vas a catalogar como tu libre albedrío. Bueno, yo tengo libre albedrío, puedo hacer con mi vida lo que a mí me parezca. Y es así la oscuridad en la cual vive un pecador que no se ha encontrado cara a cara con la luz, como le sucedió a Saulo antes de convertirse en Pablo. Entonces, retomamos el devocional. Dice, si uno trata de gobernar a otro, es decir, nosotros poniéndonos en autoridad, queriendo explicarle a una persona todo, incluso las cosas del Señor, es como si nosotros tratáramos de gobernar, de controlar a una persona, diciéndole, por ejemplo, haz esto o aquello. ¿Se dan cuenta? ¿No? Nosotros a veces queremos ser el Espíritu Santo, es decir, la persona cómo debe ser salva, qué es lo que tiene que hacer, o inclusive le queremos pasar nuestras convicciones y no nos salimos del camino, dejando que ellos mismos descubran por medio de la palabra quién es Jesús y que lleguen a obedecerlo de todo corazón. No estamos siendo más que un estorbo en la vida de una persona. Fíjense, me retrocedo. Si uno trata de gobernar a otro diciéndole, haz esto o aquello, o sea, tienes que ir a la iglesia, tienes que tomar un curso, es que tienes que leer tu Biblia, es que tienes que orar, digamos, para que Dios te acepte a través de todo eso, hermanos, tenemos que pensar qué es lo que estamos diciendo. Otra vez, si uno trata de gobernar a otro diciéndole, haz esto o aquello, choca con el espíritu humano haciéndolo inadecuado para Dios. Vamos a ver por qué. Porque lo único que da sentido a la obediencia y convierte al hombre en un esclavo es el reconocimiento absoluto de que tras esta obediencia está la voluntad de un Dios santo. Ojo, si yo le digo a una persona lo que tiene que hacer y esa persona incluso me sigue mi consejo, pero no reconoce la autoridad de Jesús, quien es Dios encarnado, eso en realidad no es obediencia. Por esto es que nosotros no tenemos que tratar de explicarle a las personas todo hasta que ellas estén satisfechas de que, bueno, si es así, ok, entonces voy a ir a la iglesia. Pero ¿estás segura que puedo llegar un poquito tarde y que no me tengo que quedar hasta el último? No, si no te preocupes, con tal de que escuches. No, pero ¿estás segura de que si levanto mi mano y acepto a Jesús en mi corazón, ya con eso, ¿verdad? ¿Estás segura? ¿Te das cuenta? Nosotros no somos nadie para explicarle a una persona que sí, no te preocupes. No, ya después. No, nosotros le debemos a toda persona decirles que son pecadores, que han pecado contra Dios,
como nosotros mismos, que hemos pecado contra Dios y que Dios tiene toda la razón y toda la justicia de cobrarnos a nosotros la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, si se interesa a la persona realmente, esto viene desde el huerto del Edén, desde donde empieza la raza humana. La raza humana que fue representada por el primer Adán, ¿verdad? Con su esposa Eva. Tristemente, ellos transgredieron el mandamiento negativo que Dios les había dado. ¿Qué mandamiento negativo? De no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirían, dijo el Señor. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, deberían leer eso. Ahora, si una persona quiere una explicación, no les podemos dar nada más que la Biblia. Yo no puedo explicarles que por qué, si hay vida en otro planeta, o mira, ¿sabes qué? ¿Por qué Dios permitió que se cayera una torre sobre él? ¿Y qué tipo de Dios dejaría que un niño esté en la calle sin comer? Esas no son respuestas que yo tengo, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que buenamente Dios nos ha puesto en la palabra en cuanto a su plan de redención, en cuanto al hecho de que Dios envió al unigénito, a su único hijo, a vivir en nuestro lugar la vida que jamás pudiéramos haber vivido. ¿Por qué? Porque no nos daba la gana de obedecer a Dios, porque pensamos que Él nos ha dado a nosotros libertad o libre albedrío para hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana, porque eso es lo que realmente, si somos honestos, diríamos, ¿verdad? Pero no lo vamos a decir, porque pues es que ¿quién va a decir una barbaridad así? Pero Dios sabe perfectamente lo que está en nuestra mente y sabe perfectamente lo que está en nuestro corazón, porque de Dios nadie se burlará. Él sabe perfectamente, pero con todo esto, Él envió a su Hijo Cristo Jesús para morir en nuestro lugar, para cargar con nuestros pecados y la culpa y la deuda contra Él, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y pudiéramos pasar la vida eterna con Él en el cielo, el nuevo cielo y la nueva tierra. Ahora, ¿qué más explicación podríamos nosotros darle a una persona? Si una persona opta por rechazar este mensaje, no te está rechazando a ti, no me está rechazando a mí. Entonces, nosotros no debemos tratar de explicar y buscar cómo controlar todo esto, porque no es necesario. Porque si una persona no está obedeciendo a Jesús porque lo reconoce como la mayor autoridad, eso no es obediencia igualmente. Bueno, voy a leer el último párrafo del devocional sin tratar de interrumpirme yo solita para concluir este pensamiento tan profundo y tan útil para nosotros poder madurar. Entonces, fíjense, muchos acuden a Dios solo cuando dejan de ser religiosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo hay un dueño del corazón humano y este dueño es Jesucristo, no la religión. Pero ay de mí si después de haberle visto a Jesús, como le sucedió a Saulo, ¿verdad? Pero ay de mí si después de haberle visto a él, sigo no queriendo obedecerle. Y deberían ir a la cita de Isaías capítulo 6, donde vemos el testimonio de Isaías también, versículo 5, incluso en el versículo 1 que dice que él vio al Dios de Israel, ¿verdad? Jehová sentado en su trono. Entonces dice, Jesús nunca insistirá en que yo obedezca. Bueno, sería ilógico, ¿no? Que el Dios de los cielos y la tierra tenga que insistir que nosotros le obedezcamos. Dice, pero si no lo hago, ya he comenzado a firmar el certificado de difunción del Hijo de Dios en mi alma. Todo lo que Él esté revelando acerca de sí mismo a nosotros cada vez que lo rechazamos y desobedecemos, esto es, obviamente las personas que no han nacido de nuevo, terminan como
firmando su certificado de defunción. Bueno, la del Hijo de Dios en su vida. Oh, tremendo. Cuando me planto cara a cara ante Jesucristo y le digo, no te voy a obedecer o no te obedeceré. O sabes qué, dame un tiempito más para considerarlo. O sabes qué, deja que la situación se arregle y sea como más conveniente para mí. Cada vez que nosotros hacemos eso, estamos como rechazando la autoridad de quien nos está hablando. Dice, Él nunca insistirá, pero al hacerlo me aparto del poder recreador de su redención para la gracia de Dios, de su redención. Para la gracia de Dios no importa lo abominable que sea yo. Porque hay muchos de nosotros que decimos, es que tú no sabes quién yo era. Es que tú no sabes. Y bueno, ustedes no saben quién era yo. Pero sí sabemos quién era Pablo, ¿verdad? Y sin embargo, a Dios no le importa eso. Si tan solo nosotros estamos dispuestos de acercarnos a la luz. Pero nos dice aquí para terminar, pero ay de mí si rehúso la luz. Y voy a leer estos versículos para terminar, así me esté pasando de tiempo. Bueno, me perdonan, por favor. Fíjense, Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, las palabras de Jesús tan fuertes. Mira, dice, y esta es la condenación de todo ser humano, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, es decir, más los engaños, más el pecado que la verdad, que la luz, porque sus obras eran malas. Por esto, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, el que quiere realmente caminar en la verdad, viene a la luz. ¿Quién es la luz? El Señor Jesús es la luz del mundo, la verdad, el camino, ¿verdad? Y dice que viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Verdad? Ahí está. Los que insistimos en nuestras propias obras, en nosotros ponernos los estándares para que como nosotros nos hemos puesto el estándar, obedecemos y nos damos una palmadita en la espalda o desobedecemos. Ay, pero Dios sabe que yo soy pecadora, Dios sabe que yo soy polvo y aparte que, bueno, Él me ha dado libertad, pues como que se las arregle. Pero cuando reconocemos que es Dios el que está hablando a través de su palabra, ay de nosotros si desobedecemos. Esta es la palabra para hoy. Bueno, mañana el título es La sumisión del creyente. Espero me des la oportunidad de poderlo compartir contigo y bueno, te deseo un lindo día y que Dios te bendiga.